ejecutando un comando, asignando una variable, ver qué propiedades, métodos puedo usar, si necesito usar algún método en específico, alguna propiedad, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hago aquí? Obtengo la fecha y hora del sistema y voy a crear un timestamp, ¿no? Eh, de tipo cadena, de tipo string. ¿No? El formato va a ser día, mes, año, guión, hora, mes, segundo. Entonces, voy a llamar a todos a su método toString, voy a concatenar, ¿no? Esta sería la concatenación y voy a concatenar el timestamp con la hora, con minutos y demás. Voy a mostrar el timestamp que se ha creado. Voy a ir a mi carpeta de backups, voy a crear una carpeta con ese timestamp, ¿ya? Esto vamos a comentar, hasta aquí vamos a hacer primero, ¿ya? Vamos a comentar primero esto. ¿Ya? Y vamos a hacer así. Y al final vamos a hacer entrar otra vez a esta carpeta. Carpeta script, ¿no? Entonces, ejecutamos. Se llama, bueno, mi carpeta desde donde estoy haciendo las pruebas está aquí, en la 1, aquí. Se llama backup, backup.ps1, ¿sí? Y si hago un ls de la carpeta back, sí, ha creado la carpeta con la fecha, ¿no? 26, 20, 24, 19, 15, 13 segundos, ¿no? Cada vez que ejecute va a crear, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahora, bueno, esto no nos funcionó con el grupo uno, pero sí se puede, hay que revisar, eso sí, agarrar un script y ejecutarlo con el agendador de tareas de Windows, ¿no? Sí. Entonces se puede ejecutar o se debería poder ejecutar. Eh, en la versión Windows 10 un poco como que no es, hay que rebuscar un poco cómo hacerlo, pero sí es posible, ¿no? Entonces eso se podría hacer para que al final del día se ejecute el script, ¿no? ¿Ya? Entonces hasta aquí estaría claro, ¿no? Entonces estamos eh, creando esta carpeta, ¿no? Y después lo que sigue es simplemente hacer una copia de la carpeta origen. Ya aquí para concatenar tengo que usar de esta forma, ¿no? No puedo usar como un más aquí. Tengo que hacer ya. Entonces aquí lo que va a hacer es la carpeta origen es esta. C dos puntos, puede ser cualquier otra carpeta. Lo va a concatenar con esto es para el comando, ¿no? Sí, entonces va a formar algo como esto. Vamos a hacer así. Incluso puedes. Entonces lo que está haciendo es está haciendo esto, ¿no? Estamos agarrando carpeta origen, que es esto, comilla, asterisco, punto txt, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a revisar. Me equivoqué. Aquí es. Carpeta origen.
Entonces lo que estoy haciendo es un CP de la carpeta origen y a dónde estoy haciendo a la carpeta concatenada con el timestamp. Ya, bueno, va a haber un problema, pero ahora lo vamos a hacer correr. Entonces vamos a crear, vamos a hacer un backup, vamos a crear, vamos a ejecutar. Ya está. Voy a ir a la carpeta, a esta carpeta, a ls, c dos puntos. Vamos a hacer, a ver. No es backup, es back. Ya. Entonces vamos a no a copiar. Hasta aquí vamos a hacer. Ya volveremos a ejecutar. Ya vamos a venir a esta carpeta. No, esta carpeta es. Vamos a ver si copió. Si ha copiado los archivos. No, no ha copiado nada. Entonces tenemos que. Vamos a hacerlo así. Esta carpeta origen. .txt. Sí. Vamos a probar así. Ya, va a funcionar así. Entonces sería directamente así. Vamos a probar. Probaremos. Sea los puntos. Back. Ahora sí, copió los archivos, ¿no? Para ver, digamos, timestamp. Podemos hacer aquí un ls de esto, ¿no? Carpeta backup timestamp. Lo haremos para que... Sí, ya está. Ahora sí. Entonces,
creado, después de crear, ha copiado los archivos texto a, a esto, ¿no? Esta carpeta. Sí, entonces, bueno, entonces lo único que podemos, lo que tienen que tomar en cuenta es si hay alguna instrucción que no les funciona, pueden, como he hecho ahora, ¿no? Ponerlo en la consola es como una forma primitiva de hacer debug, ¿no? De ver eso que está devolviendo, ¿no? Sí. En ese momento no me copiaba nada, entonces hice este cambio, ¿no? Agarrar la carpeta origen y directamente colocar barra asterisco.txt y el destino. Después hago un ls de la carpeta backup y barra timestamp y aquí están los archivos, ¿no? Entonces esto es bueno. Entonces esto ya es una tarea repetitiva, ¿no? Sí, ya una tarea repetitiva que de verdad puede ser útil desde el punto de vista de, un ratito, a ver, creo que escribieron algo. Desde el punto de vista, digamos, de que sí necesito sacar un ratito. Sí, me refiero a que esto ya puedo hacerlo también de forma manual, todo esto, pero tardaría mucho, ¿no? Todo el tiempo hacerlo mismo. Entonces, ahí es donde me ayudan los scripts para poder automatizar esas tareas pequeñas, ¿no? Entonces, la idea de un script, vuelvo a decir, ¿no? Tomando un poco la lógica de Linux, es un pequeño programita que me haga una tarea, básicamente, ¿no? Entonces, o que me haga algo específico. Y, ¿no? Esa es la idea. No es la idea de un script que tenga un millón de líneas de código, miles de líneas de código, ¿no? Entonces, solo algo muy específico, muy concreto, que haga una tarea y lo haga bien. Eso es lo que se espera, ¿no? Entonces, en este caso, es un script que me saca una copia. No puedo tener un script que me cree usuarios, puedo tener un script que borre archivos inservibles, ¿no? Entonces, cosas como esa. No me refiero a que pueda ir a buscar todos los archivos .0 con un tamaño 0 y borrarlos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces ya puedo pensar en algunas tareas que me puedan servir en mi, en mi actividad, ¿no? ¿Ya? Bien, bueno, algo que se podría usar es, bueno, dependiendo, por ejemplo, digamos, necesitas recrear un ambiente o, digamos, hacer una actualización de tu entorno, ¿no? Entonces podrías ejecutar comandos JIT para que borre, digamos, todo lo que se tenga, cree la carpeta, haga un pull del código, ¿no? Y y puedo ejecutar algunos comandos necesarios, como tal vez ejecutar algunos comandos para actualizar, ¿no? Y eso ya va a depender de lo que necesites, ¿no? Sí. Esa es la idea, ¿no? Bueno, en este caso, obviamente, es claro que esto es algo muy específico para Windows, ¿no? Sí, ya que ustedes ya saben, muchas de las herramientas actuales que tenemos son multiplataforma, ¿no? Y eso te ayuda harto, ¿no? Por ejemplo, a Python, ¿no? Entonces yo podría tener algún script en Python, o sea, no tanto como lenguaje, sino como script, que es decir, que haga una tarea, por ejemplo, de migrar datos de una base de datos o sacar respaldo de una base de datos. ¿No? Si lo hago, digamos, en Python, por ejemplo, tengo la ventaja de que me va a funcionar en Windows y me va a funcionar en Linux, ¿no? Me va a funcionar en ambos, ¿no? Porque es multiplataforma, ¿ya? En cambio, en una herramienta como esta, solamente es exclusivamente para Windows, ¿no? ¿Sí? Entonces, es otro detalle también que tienen que tomar en cuenta. Bien, seguiremos. A esto, vamos a venir aquí. Veremos ya algunos detalles más, ¿no? Como el uso de estructuras de control, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a copiar este código, ¿ya? Y vamos a hacer el clásico ejercicio que se volvió un clásico, ejemplo de uso del factorial, ¿no? Factorial, vamos a venir aquí, le vamos a llamar factorial for.ps1
all types, listo. ¿Sí? Entonces voy a leer el número, factorial lo asigno en 1 y esta sería la forma del for. Es muy sencillo, ¿no? El uso del for. La diferencia está que en lugar de colocar esto que usamos en una estructura de for, es así, ¿no? ¿Sí? Entonces, tiene mucha similitud al uso de las estructuras de control que se hace en PHP, con la única diferencia en el comparador, ¿no? Esa es la diferencia. Los que algunos, los que ya han estado programando en PHP, se darán cuenta que en PHP todas las variables tienen dólar por delante. El uso del if, del for es similar, ¿no? Entonces tiene un estilo de inicio, usando llaves para el inicio y final, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Esto, vamos a ver. Tenía aquí otro más. Vamos a buscar aquí. Factorial. Factorial. Este sería con uso de while, ¿no? PS1. Listo, ¿no? Entonces, lo mismo, el while no cambia. La diferencia está en el comparador, ¿sí? Esto. Y bueno, lo que sí tendrían que ustedes ya revisar es el uso de los operadores lógicos como AND y OR, ¿no? Que en estos ejemplos no está. Sí, que, bueno, es para criterio de ustedes, ¿no? Si quieren continuar revisando más detalles, ¿no? Sí, entonces, vamos a hacer correr ambos. Factorial for 5 y me sale, ¿no? Factorial while. Y bueno, ya, entonces, a ver, ya para que hagan un poco de práctica, ya lo voy a copiar aquí y pueden copiar, ¿no? Copiarlo rápidamente y probarlo en la máquina. ¿Ya? Como no es un código muy largo, simplemente es para poder familiarizarnos con la estructura, ¿no? Del uso del while y del for. Bueno, lo que podemos hacer es esto, ¿no? Vamos a hacer así. Aquí y a su lado pondré el for. ¿No? Y este sería el del for, ¿no? Sí. Y bueno, en el ejemplo de la anterior clase teníamos el uso del if, ¿no? Que es igual. If, llaves y else, ¿no? Para el si no. Y bueno, al final también uno puede revisar más detalles del uso de estructuras, ¿no? Pero ya con esto
le podemos dar más, podemos usarlo ya de forma más general, ¿no? PowerShell, ¿no? Sí, entonces podría ser algunos pequeños programitas como Fibonacci, fórmulas, manejo de vectores, los clásicos ejercicios de programación inicial que se tiene. Sí, de hecho, bueno, aunque les soy honesto, no lo pude hacer. Hay algo que se conoce como cata de programación, que es básicamente es hacer algo, pero en diferentes lenguajes, ¿no? Por decirte Fibonacci y escribirlo en otro lenguaje, el mismo Fibonacci escribirlo, digamos, pongámosle, ¿no? Fibonacci en C, Fibonacci en Java, Fibonacci en Python, ¿no? Y digamos el ejemplo de árbol binario equilibrado en Python, en Java. Entonces, esa es una sugerencia de práctica, ¿no? Cuando uno está queriendo desarrollar sus habilidades, ¿no? O está aprendiendo también un nuevo lenguaje. No les digo así, uy, te garantizado esto les va a ayudar, pero sirve, ¿no? El hecho de poder, digamos, agarrar algunos problemas clásicos de programación, ¿ya? Y resolverlos en otro lenguaje, ¿no? ¿Sí? En realidad la lógica va a estar ahí, ¿no? Esa es la misma lógica. La diferencia está en el tema de la sintaxis, ¿no? ¿No? Entonces, por lo menos la sintaxis básica sí les va a poder, ahí les va a ayudar a poder entender o por lo menos familiarizarse, ¿no? Porque después de ustedes ya saben que hay sintaxis que ya son bien avanzadas, ¿no? De hecho, lo vimos ya en los comandos últimos que, ¿no? Como eso del M2 puntos o de la función de mat 2 puntos para poder acceder a las funciones, ¿no? Y bueno, ustedes saben también, incluso los que han hecho Python han usado algo, bueno, algo que les quería comentar, ¿no? Era que para, por ejemplo, la pregunta que a toditos les hice era el del borrado del recurso compartido. Y he visto códigos similares, ya no estoy diciendo que eran copias, pero me han dado explicaciones bien distintas, ¿no? Del criterio para poder borrar en Python toda una sección, ¿sí? Entonces, y bueno, de alguna forma también eso me ha hecho ver de que de algunos realmente era copia y de otros ellos lo hicieron, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos de los que han hecho se deben dar cuenta que es un borrado no muy fácil de entender, ¿no? Porque encuentra el patrón, creo, encontraba el patrón o bueno, ya no me acuerdo, ¿no? Pero es una cosa de 4 líneas que han usado la mayoría. No, creo que era algo de 5 líneas, ¿no? Y escribían el archivo, pero encontraban el patrón, todas esas líneas que encontraba, eh, se lo ignoraba. Algunos usaron el criterio de hasta encontrar el primer espacio libre y otros hasta encontrar el primer corchete, ¿no? Y se ignoraba todas esas líneas. O sea, en realidad escribía de nuevo el archivo, pero encontraba el patrón del recurso compartido, toda la sección se lo ignoraba y lo escribía. Pero bueno, me han dado, como les dije, explicaciones muy distintas, ¿no? Para cada caso. No, yo les comento eso por el tema de que para mí mismo entender esa porción de código no era fácil y más me confundía con las explicaciones distintas que cada grupo me daba, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que hay ya estructuras muy propias de cada lenguaje de programación que obviamente no te queda más que aprender, ¿no? Sí, pero hay estructuras que son fácil, que sí las puedes, o sea, son equivalentes, ¿no? Entonces el while, hay un while en Python, hay while en Java. Entonces sí puedes hacer, como en este caso, tu factorial en distintos lenguajes de programación, ¿no? Eso es. Bueno, ¿alguien no lo terminó? Solamente para referencia.
De hecho, algo que también valga la pena mencionarlo, aunque sea repetitivo, es la facilidad, ¿no? de codificación, ¿no? Entonces, especialmente yo veo que para, digamos, resolver problemas típicos, creo que si estás familiarizado con PHP, te va a ser fácil hacerlo en PHP, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya cada uno verá cuál, cuál es la mejor forma de poder aprender, ¿no? Lo único que estamos viendo son las similitudes o las diferencias, ¿no? Y algo que es esto, ¿no? Esto de aquí, la comparación, que sí no es como el estándar de los lenguajes de programación, ¿no? Y aquí sus compañeros hicieron coser. Veremos otros ejemplos, ¿ya? Vamos a venir aquí. Tengo un montón de ejemplos por aquí. Vamos a buscar PS1. Punto PS1. Ya cada vez necesito más lentes. A ver, aquí que tengo. Bueno, es con un número por each. Fact 03. A ver. Ah, ya. Este sí sería interesante. Este lo vamos a copiar. Ya pueden sacarse una copia de alguno de sus scripts de pago de este factorial. Ya. Eh, param.ps1, lo voy a llamar a esto. Ya. Esta es la forma de poder usar, leer parámetros. ¿Ya? Entonces se utiliza esto. Esto sí es bien distinto, ¿no? A lo que se manejan regularmente. Param. Aquí se especifica lo que se va a recibir. ¿Ya? Se puede especificar el tipo y le asigno. Es lo mismo que el factorial, ¿no? O sea, me refiero a que es el mismo código de factorial del for, o sea, el mismo código, solo que aquí lo que estoy haciendo es el envío de parámetros. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutarlo. Param. Y aquí le mando, digamos, 5, ¿no? 6, ¿no? Entonces es la forma de poder leer parámetros. ¿Ya? Entonces los dejo aquí el ejemplito. Es básicamente agregar esto.
voy a ver si me acuerdo esto. A veces hay cosas que... Vamos a ver si me permite esto. Ah, ya. Sí, hay que buscar eso para mandar dos parámetros. Ya, de momento, hasta ahí. Ya, entonces veremos eso más. Sí, antes veíamos, bueno, este semestre que quise hacer un poco más de... Creo que tenía algo así. No, para... Ah, ya. Sería para dos números, sería así. Aquí vamos a poner. Ya, ¿no? Si quiero mandarle dos parámetros, sería, ¿no? Por ejemplo, vamos a guardar esto. Parámetros, uso, ejemplo, parámetros. Punto PS1. Punto PS1. Sí, entonces aquí lo único que recibe dos valores A y B y directamente lo asigna una variable y va a mostrar el valor. Entonces, esto sería ejem param sal ceros porque no le mando nada. Si le mando aquí 7 y 8, 9, va a leer los valores, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Y este de función, este más de función lo vamos a copiar. Guardamos como función.ps1. ¿Cómo manejo las funciones? Tengo que utilizar igual la estructura param. Ah, bueno, esto es para los números, ¿no? Sí, no, sí, es lo mismo que esto es. Ya, ya. Entonces aquí lo que hago es, bueno, para llamar a una función y mandarle parámetros, es como si lo estuvieran mandando en la línea de comandos, ¿no? Es decir, el programa y el parámetro 1, parámetro 2. Entonces, esto de aquí es para recibir los parámetros desde el teclado, ¿no? Digo, desde la consola, ¿ya? Y le llamo a la función suma. Y la función suma recibe dos parámetros, A y B. No, aquí no necesito especificar. Aquí sí no hay eso de, ¿cómo se llama? Por cuando un procedimiento retorna un valor, ¿no? Aquí es solamente el return nada más o sea, cuando la función retorna un valor, no cuando los parámetros retornan un valor, ¿no? Lo que se conoce parámetros por referencia, parámetros por valor, ¿no? Este sería así. Este sería el ejemplo. Haremos la prueba. Ejemplo, función.
función. ¿No? Entonces, por ejemplo, no, le estoy mandando dos parámetros. Si no mando nada, le coloca 0, 0 automático. 5, 7. Digamos 10 y 15. Y bueno, es un ejemplo sencillo, ¿no? De poder mostrar el uso de funciones. Bien, ya. Yo creo que estos ejemplitos base los voy a copiar en el Classroom y nos faltaría ver este otro. Este es, vamos a hacer factorial función. Vamos a ver. S1. Este no. Este es el otro ejemplo que también es parte de lo básico, lo base. Vamos a venir aquí, copiamos y bueno, ya pues, ok. Ustedes también ya pueden revisar ya más detalles, ¿no? Según también la curiosidad que tenga. La estructura for each, ¿ya? Que es básicamente esto. For each, ya, entonces, mi variable va a ser esta. Item dir, indir. Vamos a hacerlo más así. Read host directorio, vamos a ir a ruta, directorio, vamos a igual a get child item, contiene toda la lista de elementos y le digo item dir in, este es la directorio y después solamente va a mostrar el item dir punto, aquí vamos a reemplazar, control H, item dir pop, item, reemplazar todos. ¿No? Vamos a hacer este. For each. Digamos, le doy el directorio C2 puntos back. Y va listo. No tiene nada. Eh. Sí, porque no tiene archivos. Vamos a acceder al directorio. Vamos a agarrar aquí esto, ¿no? Estos ejemplos que hemos estado haciendo. Esto, de carpeta inicio. Vamos a agarrar aquí. Aquí es donde me he equivocado. Directorio. C2 puntos, temporal. 1, 20, 24. Y aquí es for each PS1. Directorio C2 puntos, 92 back. Y va a mostrar, ¿no? Ya, ya vamos a corregir algunos errores.
Ya, aquí está. Mi error está aquí. Ah, qué raro. Debería funcionar. A ver una vez más. Sí, está fallando aquí eso el moverse a la carpeta de trabajo. Vamos a revisar qué está pasando. Ah, aquí está mi error. ¿Listo? Ahí sería. Ah, tu. Ya, ahora sí. For each PS1, le doy la carpeta back y va a listar todos, ¿no? Y va a mostrar. ¿Ya? Bueno, en todo caso, ¿qué ves? Ya. A ver, mientras tengo que atender a un estudiante, pueden probar este código, ¿ya? Rápidamente.
Un detalle aquí, bueno, ya estoy de regreso. Ven ese apóstrofe al revés, acento al revés. Esa es la forma de hacer el tabulador. Se pone, ¿no? En PowerShell. Sí. Y bueno, ya para terminar nuestra clase de hoy, lo que hemos visto son básicamente las estructuras de control como if, while, for. Ya pueden ustedes probar el else y revisar. Y bueno, lo importante, pero es, siempre, es lo base, que es la línea de comandos, ¿no? Tanto en Bash como en PowerShell. Primero tengo que conocer los comandos y ya a partir de ahí es que puedo empezar a escribir script, ¿no? Porque si no conozco comandos es poco difícil, ¿no? Escribir script, porque al final toda cada línea es una línea de instrucción, ¿no? ¿Sí? Exceptuando en este caso, ¿no? Del caso de del factorial, ¿dónde está? Que sí, no, aquí no estamos haciendo uso de instrucciones propias de PowerShell, ¿no? Es más un problema general que es el factorial de un número, ¿no? Nada más, simplemente estamos usando estructura de control, pero para ya tareas específicas, como por decirles, incluso bueno, bueno, hasta hace unos años atrás, no sé, estaba disponible la librería de PowerShell para manejarse en server, entonces tú podías prender una máquina virtual, parar una máquina virtual, ¿no? Entonces hacer algunas operaciones con máquinas virtuales, ¿ya? Usándose en server desde PowerShell, tenía una librería, entonces ahí ya podías, digamos, hacer scripts que te lo enciendan la máquina, así todo apaguen una máquina, entonces y ya cada uno puede ver la necesidad que tenga, ¿no? ¿Sí? Y bueno, al final también cada uno también decide qué tanto le puede servir, ¿no? Sí. No les voy a negar que muy poco, quizá, desde el punto de vista de que tienes otras herramientas que son multiplataformas, ¿no? Y eso les da mayor potencia a esas herramientas, ¿no? Sí, porque por ejemplo algo que podrías usar esto es en el caso de Continuous Integration y si tu máquina donde está haciendo integración continua es una máquina Windows, entonces o tienes un servidor Jenkins que está corriendo en Windows, entonces puedes automatizar usando scripts PowerShell, ¿no? Pero la mayor parte de esos servicios usas en máquinas Linux, así que ahí se quita mucho, ¿no? Me refiero a todo lo que tiene que ver con Continuous Integration, se usa más máquinas Linux, y si utilizan otro sistema operativo, utiliza más herramientas que son multiplataformas, ¿no? Sí, entonces que está ahora muy de un uso, ¿no? Usar herramientas multiplataformas, ¿no? En ese sentido, como que PowerShell, no le voy a decir que se quedó atrás, pero como que tiene esa desventaja, ¿no? Sí, no es algo que me va a funcionar en Mac, no es algo que me va a funcionar en otro. Entonces, en ese sentido, podría quitarle, digamos, el interés en esto, ¿no? Sí. Y si hablamos también desde el otro punto de vista, digamos, de ofertas laborales, no hay, nadie dice se necesita programadores PowerShell, ¿no? No existe eso, ¿no? Sin embargo, llega a ser como una herramienta de ayuda para los que de Windows, ¿no? Sí. De hecho, si tú buscas varios así tips de Windows, tanto para máquinas cliente como para servidores, muchos de los tips ya te dan tips en PowerShell, digamos, por ejemplo, habilitar o deshabilitar algo en Windows, te dan scripts en PowerShell que te lo hacen o te dan instrucciones en PowerShell. Entonces, es una herramienta más para los que, como un complemento, una herramienta de ayuda en un entorno Windows, y en eso no podemos negar. Todo el mundo maneja Windows, ¿no? Y tampoco podemos negar que hay servidores Windows, ¿no? Entonces, no solamente es Linux, también hay, aunque en menor medida, pero es nomás un mercado considerable de gente que maneja Windows o personas que se dedican, como el caso de los administradores, ¿no? Que están a cargo de un centro de cómputo y normalmente un centro de cómputo va a tener máquinas Linux y va a tener máquinas Windows. Entonces ahí, tanto para Linux, Bash es tu herramienta para apoyarte en alguna automatización de tareas. Lo mismo va a pasar con el lado de Windows, vas a utilizar PowerShell para apoyarte para algunas tareas, ¿no? Para tu trabajo diario, ¿no? Desde ese punto de vista, digamos, tiene su utilidad, ¿no? Y por eso también es que
es parte de nuestro temario, ¿no? Porque al final, como les decía, el primer día de clases hablando de PowerShell, es que es la herramienta que ya que está presente en todas las versiones de Windows, ¿no? Ya es como que eh, se quedó, pues vino y se quedó, ¿no? No lo van a discontinuar, ¿ya? Y va a seguir. Bien, para terminar, los minutos que nos quedan, bueno, voy a mostrar esto. Mm, vamos a ver. Ya. Eh, bueno, yo sé que esto ya es, bueno, les comento, ¿no? Que de todo, digamos, esta temporada que he estado manejando, gracias, hay una pérdida de material que es una herramientita que se llamaba Primalform, ¿ya? Esta herramientita era una herramienta pequeña que te generaba código de PowerShell, ¿sí? Y lamentablemente la perdí y ya no existe en Internet, porque la empresa ya no existe tampoco, ¿sí? Entonces, y bueno, lo tenía en una laptop que hace tiempo me robaron, ¿sí? Y porque después hemos intentado en la materia utilizar una herramienta similar, pero no hemos encontrado una herramienta que sea de uso libre. Ya la mayor parte era propietario y con 10 días de uso y los crackers no funcionaban. Entonces, de eso dejamos de usarlo, ¿no? Entonces, de eso, pues, eso es lo que les comentaba también el primer día de clases de la materia, que iba a ser, digamos, algo bien rápido esto de PowerShell, ¿no? Sí. Pero lo que quiero mostrarles ahora, lo que es posible hacer con PowerShell, ¿ya? Sí, puedo hacer ventanas, ¿ya? Sí, por ejemplo, esta, sí, el famoso Hola Mundo, ¿ya? O esta otra, ¿ya? Que me va a cargar elementos aquí dentro de, ¿no? Entonces sí se puede hacer. Entonces, eh, con esta herramienta, Primarform así se llamaba, era una herramienta RAD, tú hacías como algunos de ustedes han usado en NetBeans, igual hacías el design y le decías generar código y te lo generaba, ¿no? Entonces, una herramienta similar, libre, no la hemos encontrado. Bueno, no hemos vuelto a buscar, ¿no? Pero la última vez que buscamos, que fue hace unos 2 o 3 años atrás, no hemos encontrado. No hemos encontrado, digamos, me refiero que algo que podamos usarlo de forma libre, ¿no? Todas eran propietarias, pesadas y demás. Pero bueno, imagino que ahora hay otras herramientas. De hecho, tienes editores PowerShell. No los he vuelto a revisar, pero, eh, pero sí hay posibilidades interesantes en PowerShell, ¿no? Vamos a ver, analizar ese código del Form 1, ¿ya? Sí, esto te lo generaba. ¿Sí? Miren, este es del 2010, ¿ya? Estamos hablando de hace años atrás, ¿sí? Prácticamente 20 años, ¿no? 15, 10 años, ¿no? ¿Qué? 14 años. Sí, entonces era tan buena esta herramienta que, o sea, te generaba algo muy estándar, ¿no? Que hasta ahorita te sigue funcionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está basado en, pues, decir, en .NET, ¿no? Entonces está usando lo más esencial de .NET para poder generar ventanas, ¿no? Y lo interesante era así, te lo decía así, pon tu script aquí, así, y no es broma, así te lo generaba, ¿no? Vamos a revisar el otro código. Sí, y no me da pena porque después el respaldo estaba aquí en laboratorio, pero aquí en laboratorio
resetearon todas las máquinas y todo lo que tenía de material de semestres pasados también se perdió. Tenía libros, tenía varias cositas, ¿no? De PowerShell y ahí se perdió también, ¿ya? Y lo mismo aquí, ¿no? ¿No? Aquí está, te lo generaba y básicamente te decía en qué sección podías colocar tu código, ¿no? Y ya revisando un poco podías cargar datos y podrías hacer, digamos, lo mismo que hiciste en en WinLinux, esa herramienta gráfica para hacer una configuración de algo, lo podrías hacer desde PowerShell, ¿no? Sí. De hecho, alguna vez hemos hecho aplicaciones para, por ejemplo, buscar objetos de Active Directory. Hemos hecho algo similar al- a la opción de hardware de Windows, ¿no? Donde te da información de video, de tarjeta, de tu serial y demás, ¿no? Entonces, cosas como esa. En su momento hemos usado mucho, digamos, esta herramienta para poder tener aplicaciones gráficas con PowerShell, ¿no? Entonces, y bueno, no sé si tienen algún, a ver, yo, bueno, en las clases que nos quedan voy a buscar si existe algo similar a esta herramienta, ya voy a volver a buscar. O sea, como les dije, años ya que no he vuelto a revisar, sí, pero, sí, y esto también es el ejemplo de cosas mucho más eh, avanzadas, ¿no? En PowerShell de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, como el crear los objetos. Y al final, si les decía también el primer día que hablamos de PowerShell, si revisas la arquitectura de .NET, o sea, bueno, toda la información teórica de .NET, vas a encontrar quién es el framework y vas a encontrar los lenguajes que están ahí, C Sharp, Visual Basic.net, y vas a ver que también está PowerShell. Entonces, en resumen, eh, como está usando .NET, entonces, eh, para los que son programadores Windows en C Sharp, muchos de estos métodos no debería serles familiar, ¿no? Segundo, está usando y llamando al mismo .NET que también utiliza C Sharp, ¿no? De hecho, algunas instrucciones como el for each, por ejemplo, ¿no? Ahora hay otros detalles como el garbage collection que utiliza C Sharp que no está en PowerShell, ¿no? Pero si hay algo que es .NET, puedes acceder desde PowerShell, desde .NET. Digo, si hay algo específico o que pertenece específicamente a .NET, sí se puede hacer desde PowerShell, ¿no? Así como lo puedes hacer desde C Sharp, ¿no? Porque al final es un mismo framework que utilizas. Entonces, PowerShell también utiliza el mismo framework que .NET, que C Sharp, que ASP.NET, ¿no? Sí, eso. Bien, entonces vamos a continuar el avance. Yo creo que la siguiente empezamos con lo que es Active Directory, ¿ya? Vamos a tratar de cubrir, sí, no necesitamos cubrir eso. Nos quedarían lo de las notas, va a demorar. Y tenemos básicamente el 6 termina el todo. Entonces tenemos para avanzar el lunes y el jueves, con lo que terminaríamos el avance, o posiblemente, bueno, básicamente tenemos 3 clases más, ¿sí? Hasta el día lunes 20, al 1 de julio, podemos seguir avanzando, ¿sí? Y esto sí, digamos, la segunda instancia, bueno, terminaré las notas y según eso planificamos la segunda instancia, ¿no? Segunda instancia directamente. Entonces, todo lo que se ha hecho hasta aquí se va a evaluar y los que entran a segunda se va a hacer otras evaluaciones, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? Ya. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Hasta luego.